Qué gusto poder ver a ti, hermanita Hilda. Es un placer muy grande. Hace tiempo que no nos veíamos, ¿no? ¿Estás escuchando? ¿Me escuchas? ¿Escuchas? Sí, ya. Dios me los bendiga, pastor. Gracias a Dios. Qué bueno, qué maravilla poder verte. ¿Cuánto tiempo, sí o no? Así es, pastor. Está cuidándose mucho, ¿sí o no? Ajá. Amén, amén, pastor, amén. Entonces, todos los días jueves vamos a estar entrando con un estudio bíblico, ¿no? Es tiempo de estudiar la palabra de Dios para nos mantenernos Amén. fuertes en este tiempo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y es bueno alimentar nuestro hombre espiritual, amén, porque a cada día tenemos 3 veces por lo menos al día, comemos, damos alimento a nuestra carne, pero nuestro espíritu necesita también de una comida, pero de una comida espiritual para poder estarmos fuertes, ¿no? En este momento de tantas circunstancias que estamos viviendo, el momento de fortalecer nuestro espíritu con la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, de acá un ratito, Hilda, va a estar entrando otras hermanas, ¿no? Y ahí vamos a estar Amén. dando inicio a un estudio que siempre llamamos, ¿no? Un discipulado, ¿no? Donde todos nosotros vamos a estarnos fortalecendo en Dios y en su palabra, ¿no? Y será muy bueno porque serán días preciosos donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Déjame ver aquí, aceptar más a alguien que está entrando. Ya está. Entonces vamos a estar estudiando a cada día, a todos los viernes. Entonces, si usted conoce a alguien que quiera invitar, cuando yo pase el link todos los días jueves, usted puede pasar justamente para sus amistades que usted tiene, las personas que usted conoce, que desea estudiar la Biblia, que desea conocer más de Dios. Entonces, este será un día muy especial donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Y también, así como es los días de oración y los días martes y los días domingo, el culto, ¿no? De la iglesia. Entonces, ya estamos con 3 personas y luego más el pastor ya está se preparando para venir y ahí vamos a estar estudiando. Pero vamos a estar orando, vamos orando por mientras. Amén. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Muy bien, hermana Julia, muy bienvenida, hermana Giovanna también. Estamos también con nuestra hermana Hilda. Es un gusto poder estarmos juntos, ¿no? Y yo sé que poco a poco otras personas van entrando, pero por mientras vamos orando. Amén. Entonces, oremos pues. Amén. Padre, en nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor, en este día precioso que tú creaste, que tú hiciste para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de las familias que están representadas aquí por medio de cada hogar, de cada casa de mis hermanos, Señor. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo venga ahora, Señor, trayendo espíritu de sabiduría, de revelación en el pleno conocimiento de tu voluntad en este día de hoy, Señor. Te damos las gracias, Padre, en nombre de Jesús. Gracias te damos por la palabra que vamos a escuchar. Te damos las gracias por el nuevo y vivo camino que Cristo conquistó para nosotros en la cruz, Señor. Gracias te damos, porque tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra alumbra nuestros caminos.
Te damos gracias, Señor, por la salud que viene de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que es tan maravilloso, que habita en nosotros, Señor, que vino para estar con nosotros, para nos ayudar a vivir en estos días, Señor, que no son días fáciles, son días difíciles, pero con tu ayuda, Señor, todo se hace posible, todo es mejor, porque tú estás con nosotros. Tu presencia, Señor, es poderosa. Queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra que vamos a aprender hoy día. Por lo tanto, Señor, yo te pido en nombre de Jesús, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú quieres, Señor, para que sepamos y sepamos cómo pasar la palabra que vamos a estar aprendiendo en este día de hoy. Que esta palabra, Señor, que es luz y es tan poderosa, Señor, pueda alumbrar nuestros caminos, Señor, en nombre de Jesús, haciéndonos más fuertes, más corajosos, Señor, más valientes para seguir adelante, Señor, porque tú tienes mucho para nosotros, Señor. Gracias te damos en nombre de Jesús. Gracias te damos por tu dulce espíritu. Gracias te damos por tu palabra que es tan poderosa. Gracias te damos por la sangre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás cuidándonos, tú estás cuidando nuestros familiares, tú estás cuidando nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, por los hermanitos que ya entraron, por aquellos que todavía no han podido entrar, pero van a escuchar esta palabra, esta preciosa palabra que vamos a tener la oportunidad en esta noche de recibir, Señor, por medio de tu siervo, el pastor José Alegría. Queremos darte las gracias por tu herencia, por la unción de tu espíritu, Señor. Declaramos, Señor, que nada impedirá de recibirnos la palabra que tú tienes para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria. La bienvenida a todos los hermanos que nos están acompañando. Hoy estamos dando inicio entonces a nuestro discipulado y quiero animarle a que no pierda ningún jueves de aquí, los jueves siguientes, porque vamos a hacer un estudio que va a ir creciendo en cada jueves. Yo antes de comenzar, quería preguntar si nos están escuchando bien, si puede levantar su dedito así, si nos está escuchando bien, sin ninguna interferencia. Qué maravilla. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Listo. Entonces, eso es una buena señal para nosotros. Amén. Y como estuve mencionando, Katia, hermanos, hoy vamos a empezar entonces nuestro curso de discipulado. Y vamos a aprovechar los medios sociales, las redes sociales, internet, para crecer en el Señor. Hoy vamos a iniciar con nuestra primera lección. Hoy vamos a dar inicio y vamos a hablar sobre la integridad de la palabra de Dios. Otro día vamos a hablar sobre la fe. Otra lección vamos a estudiar sobre oración. Cada lección va a ser estratégica en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Va a servir tanto para cristianos que tienen años en el Señor, pero también va a servir para nuevos convertidos tal vez. Personas que tal vez están empezando su vida cristiana, que tal vez usted conoce, personas que tal vez usted ha estado evangelizando y que han despertado un interés para conocer del Señor. Entonces quiero animarle, si no pudo invitarle para este jueves, pues hay otro jueves más adelante. Entonces, toda esta semana vamos a estar usted con sus invitados yendo detrás de ellos, animándolos a participar. Lo único que necesita es tener internet en un lugar donde va a estudiar la palabra y el aplicativo de Zoom para que pueda conectarse por medio del aplicativo y del link que vamos a estar pasando. Entonces, aún puede usted invitarle a su propia casa, ¿qué le parece? Ya que la persona tal vez no tiene internet en casa, pero vive cerca de tu casa. Entonces, le dices, te invito un lonchecito el jueves donde vamos a estudiar la palabra de Dios y por 1 hora más o menos vamos a estar reunidos aprendiendo del Señor, colocando un fundamento en nuestra vida espiritual. Si usted nunca tuvo un
discipulado, si nunca nadie tomó el tiempo para enseñarle, vamos a decir de esta manera, el ABC del cristianismo, las cosas más básicas de nuestra vida cristiana, simplemente nos hemos convertido al Señor y pasamos a ser frecuentadores de la iglesia, no faltamos los días domingos a los cultos, y tal vez han pasado años en nuestra vida cristiana de esta forma, pero nunca tuvimos un discipulado, nunca fue dado para nosotros un estudio de las primeras cosas de la vida cristiana. Entonces hoy quiero animarle a no solamente participar con nosotros, pero también a invitar a hermanos en Cristo que tampoco tuvieron esta oportunidad de tener un discipulado en su vida cristiana. Yo quiero que usted sea, así como Jesús nos dejó, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, cada uno de nosotros podemos hacer nuestra parte, invitando personas, animándolos, estando detrás, ayudándolos para que en el momento de la hora de la enseñanza estén disponibles para que también puedan aprender. Amén. Amén. Que yo pueda decir, si usted tiene, será bueno que en este día de enseñanza, en los días jueves, usted prepare un cuaderno, un lapicero, para que usted pueda tomar notas, porque en eso son días que vamos a estar estudiando la Biblia. Entonces vamos, por supuesto, vamos a leer mucho la Biblia, vamos a leer muchos versículos, y es muy importante que usted pueda tomar nota, porque usted va a tener en su casa, ¿no? Un cuaderno donde cuando tenga alguna duda o usted quiera enseñar a alguien acerca de este mismo asunto que vamos a estar estudiando cada día jueves, entonces usted ya tendrá tomado notas, ¿no? Versículos clave. Exacto. Y algunos puntos que vamos a estar explicando. ¿Está bien? Entonces, para no retrasarnos más, vamos a dar inicio entonces a nuestra primera lección de nuestro discipulado Verbo de Vida. Al final de nuestro discipulado vamos a preparar un material para que usted también lo tenga, pero es importante que usted mismo tome notas, escriba lo que Dios esté hablando contigo en cada discipulado. Y yo tengo la seguridad, hermanos, que su vida espiritual va a cobrar una velocidad de crecimiento, va a cobrar sentido, como Katia dice, va a empezar a darle a usted un entendimiento de lo que significa ser un hijo de Dios y las cosas que están disponibles para nosotros. Entonces, vamos a dar inicio ya. Mi hermana, mi esposa Katia ya oró y estamos listos. Yo creo que podemos dar inicio para nuestro discipulado. También voy a grabarlo, la lección, para tenerlo disponible por si en alguna situación alguien necesita escucharlo de nuevo, pues vamos a hacerlo disponible para que pueda repasar. Muy bien, entonces empezamos. Lección número 1, la integridad de la palabra de Dios. Hablando acerca de nuestras Biblias, hablando de ese libro que tenemos con nosotros. Ese libro va a ayudarnos a caminar con Dios. Ese libro llamado la Biblia va a servirnos para conocer a nuestro Dios. ¿Sabía usted que usted no puede ver a Dios con sus ojos naturales? ¿Sabía usted que no puede ver a Dios presentándose delante de usted? Bueno, algunas personas han tenido esta preciosa experiencia, pero no todos, porque Dios ha establecido que el justo viva por fe y no por vista. Entonces, en casos especiales, Dios ha podido manifestar su gloria, manifestarse personalmente, enviar ángeles, o tal vez una voz ha podido hablarle, pero esto no es la norma, esto es la excepción. En casos especiales y de manera, por causa de un llamado específico, Dios habló con Isaías, Dios se reveló con Moisés. En casos especiales, Dios envió ángeles, como el caso de José y María. Pero esta no es la norma, no es la forma en que Dios ha establecido que le conozcamos. Por supuesto que debemos anhelar tener experiencias con Dios, pero no las buscamos, no vamos detrás de las experiencias. Vamos detrás de lo que la palabra de Dios dice
creemos su palabra, la creemos en nuestro corazón, y esa es la forma en que los milagros después nos acompañan. Entonces, la Biblia es la forma por el cual podemos conocer a Dios. A este Dios que no podemos ver, a este Dios que no podemos sentir. A veces queremos sentir, estamos a veces habituados a querer tener un sentimiento. Vamos a entender que la vida de fe es alguien que pone en primer lugar no los sentimientos, no las emociones, no las experiencias, sino los principios de la palabra de Dios. Y cuando ponemos en primer lugar la palabra de Dios, entonces lo sobrenatural viene. Lo sobrenatural confirma esa palabra. Entonces, es simplemente no invertir el orden. Como dicen algunas personas, no poner la carreta al frente de los caballos. No, vamos a mantener el orden. Fe en la palabra, y los milagros acompañan a este fe, a este creer en la palabra. Y así vamos Amén. a tener vida de experiencias con Dios. Muy bien. Dicho esto, que por medio de la palabra de Dios vamos a conocer a Dios, a este Dios que no vemos, la Biblia va a ayudarnos también a desarrollar una confianza en Dios. Oh, cuántas veces yo he escuchado personas decir, me gustaría saber cómo creer la palabra. Me gustaría creer la palabra como usted la cree. Pero para muchos, lo que leemos en la Biblia es tan distante, es tan ajeno a nosotros, y se nos hace difícil a veces poder depositar nuestra confianza, porque simplemente son palabras en un libro. Por supuesto, en el discipulado vamos a aprender que no es apenas un libro, es Dios hablando con nosotros. Aleluya, amén. ¿Y cómo voy a desarrollar confianza en lo que está escrito? No estoy viendo al Dios que habló estas palabras, no estoy sintiendo nada, pero en el lugar donde usted se encuentra, si usted se atreve a creer la palabra de Dios, usted va a tener una intervención de Dios en su vida. Aunque no sienta Amén. nada, aunque empiece así en lo seco, simplemente creyendo en la palabra y confiando en ella y poniéndola a ella como tu escudo, usted verá la intervención de Dios, porque su palabra lo dice así. Aleluya. Amén. Dios no es Gloria a hombre para Dios. que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Amén. cuando vamos a la Biblia, necesitamos este primer paso. ¿Por qué es este primer discipulado colocado así? La integridad de la palabra de Dios. Yo lo veo porque es estratégico. Esta lección nos ayuda a poder apoyarnos en la palabra, simplemente como está escrito. Hoy vamos a desarrollar este punto. ¿Por qué creer la palabra? ¿Por qué aceptar lo que ella dice y simplemente poder confiar y descansar en esta palabra? Pues hoy vamos a aprender sobre un Dios que habló, pero vamos a hablar del carácter o del atributo que Dios tiene, y vamos a entender entonces que el Dios que habló en la Biblia es un Dios íntegro. Aleluya. Es un Dios que es veraz. Es un Amén, Dios que amén. no miente y Gloria que a Dios. cuida sobre su palabra para que ella se Gloria a cumpla. Dios. Aleluya. Amén. Entonces, el día de hoy, usted va a aprender por qué aceptar la Biblia, lo que está escrito ahí, y simplemente poder descansar en esta preciosa promesa. Poder aceptarla con confianza en su corazón. Aunque no haya visto a Dios, aunque no sienta nada, poder simplemente recibirla y poder confiar que esta palabra se va a cumplir en tu vida, a pesar de la situación o circunstancia que podamos estar pasando. Amén. Mientras yo hago algo aquí, le pido que por favor abra su Biblia en el libro de Jeremías en el capítulo 1. Jeremías en el capítulo 1, y busque en el versículo 11. Les voy a dejar buscando el versículo.
Entonces, veamos Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12. Jeremías 1, versículos 11 y 12. Anótelo también en su cuaderno, porque estos son versículos que son parte de este discipulado. Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 1, primer capítulo, versículo 11 y 12, dice así. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí, veo una vara de almendro. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. ¿Cómo dice nuestra versión? ¿Está bien? Yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Aleluya. Ahora, este es Dios hablando. Dios estaba hablando con el profeta Jeremías y le muestra una visión. Y en esta visión, Dios le muestra una vara o un tallo, un almendro. Una vara de almendro. Y Jeremías simplemente está diciendo lo que ve. Esto era así en el Antiguo Testamento. Por eso los profetas del Antiguo Testamento eran llamados videntes. Porque Dios les mostraba algo, ellos veían en el mundo espiritual algo que Dios les estaba mostrando, y después Dios le traía la interpretación de lo que estaban viendo. Y con esto Dios les daba un mensaje. Entonces Jeremías ha sido llamado para este oficio de profeta y Dios le muestra un almendro. Y Dios le dice, ahora te voy a dar la interpretación de lo que te mostré. ¿Has visto bien? Es una vara de almendro. Es un tronco de almendro. Y has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. En el versículo 12 está la interpretación de lo que Dios quería mostrarle. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver una vara de un árbol con Dios vigilando sobre su palabra para ponerla por obra? O como dice en la versión en portugués, yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Oh, gloria a Dios. Dios vigila sobre su palabra para que se cumpla. Aleluya. Estudiando sobre este pasaje, una persona lo entendió de esta manera y se quedó conmigo en mi corazón. En Israel hay diferentes estaciones y diferentes frutos del campo crecen y cada uno da en su tiempo específico. Entonces, cuando llega el tiempo del invierno y va a empezar una nueva estación de la primavera, los árboles esperan esta estación para comenzar a florecer, reverdecer, llenarse de flores para después manifestar el fruto. Y alguien que estudiaba sobre las plantas que crecen en Israel y sobre todo el almendro, se dio cuenta que de todos los árboles que produce en Israel, el almendro es el árbol que se anticipa a esta estación de fructificación. Y antes de que las otras plantas se den cuenta del cambio de la estación para comenzar a prepararse a crear hojas nuevas y producir flores que van a dar fruto, el almendro se anticipa a este cambio de estación y ya está cobrando fuerza y manifestando los brotes en sus ramas y preparándose para dar esas flores que se van a volver después en frutos antes de que las otras plantas lo hagan. En otras palabras, el almendro se apresura o se anticipa y está más dispuesta a dar fruto, y para cuando el cambio de la estación llega, el almendro ya está primero manifestando sus frutos. Aleluya.
El fruto ya está. Gloria a Dios. Entonces Dios está rescatando esta actitud de un almendro. Y él dice, yo soy así, dice Dios. De hecho, entonces el almendro está manifestando una característica que Dios tiene. ¿Sabe? Dios vigila sobre su palabra para que ella se cumpla. Y Dios le dice para Jeremías, así como este árbol se anticipa al cambio de la estación para dar el fruto, yo hago lo mismo, pero sobre mi propia palabra. Yo estoy mirando mi palabra y me estoy preparando para que cuando ese cambio de estación se va a manifestar, yo estoy listo para hacer que lo que yo dije se cumpla. Gracias a Dios. Amén. Cuando Gracias, leamos algo en la Biblia, vamos a ver que es Dios hablando con nosotros. Pero es un Amén. Dios que está vigilando sobre su propia palabra, porque Dios la quiere cumplir en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Y usted me dirá, pero ¿y en este simbolismo, qué más podemos aplicar en nuestra vida? ¿Cuál es ese cambio de estación? ¿Sabe? La Biblia nos dice que la palabra de Dios es semilla y que el terreno es nuestro corazón. Aleluya. ¿Y sabe qué? Dios puede ver nuestros corazones. Y sabe, para que esta palabra se cumpla, nosotros tenemos que primero creerla. Voy a repetir, porque esto es muy importante. Si yo quiero que la palabra de Dios se cumpla en mi vida, yo tengo que creerla primero. Creerla en mi corazón. Hay personas que quieren que la palabra de Dios se cumpla en sus vidas, pero no han tomado ese punto importante, que para que ella se cumpla, primero tiene que creerla en su corazón. Aleluya. Entonces, este cambio de estación que estamos hablando, es ese corazón que no había creído la palabra, pero al escuchar la palabra, la está recibiendo. Y es donde esta palabra llega, la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando esta palabra va, donde esta palabra es recibida, tiene la capacidad de producir fe en nuestros corazones. A esto puedo llamarlo yo un cambio de estación en mi corazón. Porque antes yo estaba en incredulidad, estaba en duda. Pero cuando estoy escuchando la palabra y la estoy recibiendo y permito que esta palabra cree raíces en mi corazón, empieza a producir fe. Es el cambio de estación que Dios estaba esperando para que Él pueda cumplir su palabra en mi vida. Aleluya. Dios vigila sobre su palabra para que se cumpla. Oh, sí, Dios está entonces mirándonos. Dios está mirando a aquellos que estamos exponiéndonos a la palabra. Y cuando la aceptamos, el día domingo hablamos acerca de tener cuidado cómo oímos. Y no solamente podemos oír con nuestros oídos, pero tenemos que recibir la palabra en nuestro corazón. Y esto va a producir entonces una fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y antes que no estaba creyendo, pero ahora estoy recibiendo la palabra y mi corazón se está llenando de fe, es el cambio de estación que Dios estaba esperando. Amén. Para ahora Dios poder cumplir aquello que prometió en nuestras vidas. Aleluya. Dios le prometió a Abraham que sería padre de un hijo. Pero para que Abraham llegase a ser padre de ese hijo, para que la promesa de Dios se cumpla en la vida de Abraham, Abraham tenía que creerla primero. Aleluya. De hecho, Dios le hizo la promesa para Abraham y para Sara, su esposa. Y ambos tenían que creer la palabra de Dios si querían llegar a ser padres y tener la promesa manifestada en sus vidas. Entonces hubo un tiempo donde Sara pensó, bueno, Dios te ha prometido a ti, nada más a Abraham. Creo que no me lo ha prometido a mí. Así que le dio a su concubina, Agar, y de la cual tuvo a Ismael.
Abraham ya estaba listo para creer. Y Abraham, la palabra de Dios ya estaba operando en la vida de Abraham al punto de que dejó de ser un hombre, dice, casi como muerto de casi 100 años, pero empezó entonces a ser vigorizado por esta promesa, porque no importa la circunstancia, Dios puede transformarla para que aquello que él prometió se llegue a cumplir. Aunque Amén, él era un amén. viejito, aunque él ya tenía más de casi 100 años, pero él, al creer esta palabra, las circunstancias comienzan a cambiar y lo que Dios prometió se va a cumplir para aquel que cree su palabra. Amén. Abraham ya estaba listo para creer, pero Sara pensó, bueno, creo que no es conmigo, Dios no me lo ha prometido a mí tal vez. Pero Dios esperaba que Sara también creyese la promesa. Y usted sabe, cuando Sara escuchó la promesa, de aquí a 1 año Sara tendrá un hijo, Sara se rió. Ella estaba escondida detrás de la cortina mientras Abraham estaba hablando con el Señor y los ángeles que habían venido a su casa. Y la risa habrá sido tan grande que ella se descubrió solita. Estaba escondida detrás de la cortina, se rió de la promesa. Pregunto, en una condición así, ¿Dios podrá cumplir la promesa para una persona? Por supuesto que no. Entonces, Sara tenía que llegar a creer la palabra de Dios si quería que su promesa se cumpla. Hubo un tiempo en que Sara se rió, se burló de la promesa de Dios. Pero yo te digo una cosa, cuando Sara vio que la promesa se estaba cumpliendo en Abraham y que Dios era poderoso para hacer que aquello que él prometió se cumpliría, eso estimuló el corazón de Sara y Sara comenzó a creer la promesa de Dios también. Aleluya. Aleluya. Y la Biblia nos dice que aunque ella era estéril, pero aún así Sara concibió y dio a luz un hijo. Aleluya. Para Abraham y la promesa se cumplió en la vida de ellos. Usted me preguntará, me gustaría que lo que está escrito en la Biblia se cumpla en mi vida. Me gustaría que aquel que dice aquí, el Señor es mi pastor y nada me faltará, se cumpla en mi vida. Me gustaría que aquí, que dice aquí, yo soy Jehová tu sanador, se cumpla en mi vida. Oh, cómo me gustaría que lo que dice la Biblia se cumpla en mi vida, en mi circunstancia, en mi familia. Pues yo le digo una cosa, si queremos que esta promesa se manifieste en nuestras vidas, tenemos que aceptarla en nuestro corazón, creerla primero, y Dios que vigila sobre su palabra va a ver ese cambio de estación en nuestros corazones. Aleluya. Y cuando encuentra un corazón de fe, Él es poderoso para cumplir aquello que te ha prometido. Amén. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de la imposibilidad, no hay nada que detenga el poder de esta palabra. Hoy yo estoy predicando para mí mismo esta noche. Aleluya. Aleluya. No hay nada que pueda detener el poder de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aleluya. Entonces, el día de hoy usted está a un filo. Algo te separa de tu milagro. Aleluya. Y no es la dificultad, no es el enemigo, es aceptar la palabra en tu corazón. Basta recibirla en tu corazón y el milagro está listo y próximo a manifestarse en su vida. Voy a decir gloria a Dios por usted. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces, aquí yo encuentro algunas características de por qué apoyarme en lo que dice la Biblia. Y simplemente es tener expectativa de un milagro apenas por leer lo que la Biblia dice y creerlo en mi corazón. ¿Sabe? Esta es la vida que agrada a Dios. Es la vida de fe. Aquella que cree la palabra a pesar de las circunstancias, si no tiene ninguna emoción, ningún sentimiento, pero si cree la palabra, prepárese porque la bendición está lista a alcanzarle. Aleluya. Gracias a Dios. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre esta palabra, integridad. Esa palabra íntegro viene de entero, completo. Íntegro, cuando alguien dice, no, te devolvió el total del dinero que te debe, sí, me devolvió el íntegro del dinero. Significa completo, exacto, entero. Y cuando hablamos de un Dios íntegro, hablamos de la personalidad que Dios tiene. Toda persona tiene una personalidad.
Y esa personalidad está, es el conjunto de hábitos, pero también el conjunto de atributos que una persona tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de la personalidad de alguien, podemos hablar de su conducta, de su estado de ánimo, de cosas que hacen de la persona, de una persona manifiesta en su forma de ser. Y usted puede decir, tal persona es así, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ciertas características en su personalidad. Por ejemplo, alguno puede conocer a alguien que es mecha corta, como dice. ¿Conoce usted a alguien que es mecha corta? Significa que una mecha corta es esos dinamitas que lo prendes y ya empieza a explotar rapidísimo, ¿no? No tiene la mecha larga. Explota muy rápido. No tiene mucha paciencia. Oh, Dios, estoy predicando para mí esta noche, sí. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos está Gloria a Dios. alargando la paciencia. Pero tal vez usted conoce a alguien así. Alguien que es como una mecha corta. Algo pequeño sucede y ya está explotando. Entonces usted dice, oh, esta persona es mal geniada. ¿Cómo que esta persona es así? Tiene mal genio. Porque usted encuentra trazos de su personalidad que sumados hacen la personalidad de esta persona. Entonces, cuando hablamos de la integridad de Dios, Dios también tiene cualidades en su personalidad que reunidas todas ellas manifiestan una personalidad de Dios. Dios tiene una personalidad. Dios tiene un carácter. Dios tiene algo definido en su forma de ser. Y hoy vamos a ver algunos versículos en la palabra para que nos ayuden a definir qué tipo de carácter tiene Dios, qué tipo de personalidad tiene Dios. Si tiene su Biblia cerca o en sus anotaciones, yo quisiera dar algunos versículos para que usted lo pueda tener, pero también lo voy a leer para usted. Y estos versículos van a ayudarnos a definir la personalidad de Dios. Aleluya, otra vez. Entonces, ¿qué es la integridad? Habla de la personalidad que Dios tiene. ¿Cómo es usted? ¿Cuál es tu personalidad? Ah, yo soy una persona alegre, dicen algunos. Otras personas dicen, bueno, yo soy una persona muy paciente. Para otras personas usted dice, no, esta persona es, tal vez tiene un atributo muy malo, es mentirosa. ¿Por qué? Porque miente continuamente. Entonces, las características de la personalidad de alguien conforman su carácter, cómo la persona es. De la misma manera que las personas tienen una personalidad, Dios también tiene una personalidad. Dios tiene un carácter. Vamos a descubrir en la Biblia cuáles son estas características del carácter de Dios y estas te van a ayudar a poder confiar en la Biblia tal como ella dice y apoyarte en ella sin ninguna duda. Vamos a leer, por ejemplo, en el libro de vamos a leer en el Antiguo Testamento, no, perdón, en el Nuevo Testamento primero, en Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10. Vea en el versículo 23 para encontrar una primera característica de la personalidad que Dios tiene. Hebreos capítulo 10, versículo 23, por favor. Lo voy a leer para usted para aprovechar el tiempo. Hebreos 10, 23 dice así. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oh, aleluya. Aleluya. Este versículo me dice que el que hizo la promesa es fiel. Fiel es el que prometió. Otra versión dice así, fiel es el que hizo la promesa. Aleluya. Entonces, Dios es fiel. Fiel. Aleluya. Esa es una característica de la personalidad de Dios. Fiel es el que hizo la promesa. Aleluya.
En Hebreos también, en el capítulo 6, en el versículo 17, Hebreos 6, 17, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales, preste atención, en las cuales es imposible que Dios mienta, aleluya, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aleluya. Oh, aleluya. Si tengo tiempo vamos a volver a este pasaje, pero quiero rescatar otra característica de la personalidad de ese Dios que no podemos ver, pero la Biblia nos está describiendo qué personalidad tiene Dios. Amén. Número uno, vimos que Dios es fiel. Fiel es el que hizo la promesa. Y en este pasaje vemos que también Dios no miente. Voy a decirlo de esta manera. Dios no tiene la costumbre de mentir. Aleluya, gloria a Dios. Dios no miente. Anote otro versículo para que refuerce esta misma verdad. Está en Tito, capítulo 1. Disculpe si estoy yendo muy rápido. Anótelo. Manténgalo anotado en su cuaderno. Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aleluya. Aleluya. Entonces encuentro que la Biblia me está describiendo qué clase de personalidad tiene el Dios que está hablando en la Biblia. Cada vez que yo abro mi libro, la Biblia, yo voy a encontrar no solamente Dios hablando conmigo, pero ahora estoy aprendiendo qué atributos de personalidad, qué calidad de persona es este Dios. Amén. ¿Qué índole tiene este Dios que me habla cada día en la Biblia? Y encuentro un Dios fiel, encuentro un Dios íntegro, encuentro un Dios que no acostumbra mentir ni faltar a sus promesas. Amén. Dice que Dios interpuso juramento sobre su palabra. Aleluya. Entonces esto me da confianza para que cada vez que yo abra mi Biblia y encuentre una preciosa promesa, yo simplemente la pueda aceptar en mi corazón sin ningún cuestionamiento, porque yo sé qué tipo de persona es Dios cuando está prometiendo algo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Encontramos otro versículo? Vamos a otro versículo. Primera de Timoteo, también en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 4. En el versículo 9. Primera de Timoteo 4, versículo 9. Dice así: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Oh, aleluya. Aleluya. Dice este versículo que la palabra de Dios es fiel y es digna de ser recibida por todos. Otra versión en el portugués dice así: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación. La palabra de Dios es fiel y es digna de ser recibida por todos. Siempre decimos que las características de alguien se transmiten, se reflejan en su obra también. En todo lo que hace. Lo que la persona es, se refleja en lo que la persona hace o dice. Si una persona es perfeccionista, ese atributo se refleja en todo lo que hace, ¿sí o no? Amén. Busca hacer lo mejor posible. Como la persona es, se refleja en lo que dice y en lo que hace. Amén. Si una persona es veraz, tiene por atributo la veracidad.
eso se transmite también en todo lo que dice y hace. Amén. Y aquí nos dice que la palabra de Dios es fiel. ¿Sabe por qué? Porque está transmitiendo un atributo del Dios que habló esa palabra. Como Dios es fiel, su palabra también es fiel. Aleluya. Amén. Así como Dios Gloria es, a Dios. su palabra también es. Oh, vamos a llegar esta noche al punto de dejar de desconfianzas con Dios. Amén. Gloria a Dios. De Gloria a dudas Dios. de Dios. ¿Será que va a cumplir? ¿Será que Dios tiene poder? ¿Será que Dios tiene capacidad para hacerlo? Oh, amado hermano, el problema no estaba con Dios. El problema estaba en que dudábamos, un pie adelante, pero un pie atrás, por si Dios me falla. Oh, amado, esa duda nos robaba la bendición. Pero este día en adelante vamos a llegar a esta posición. Yo no soy de los que retroceden, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. Amén. Y cuando usted se Gloria a para Dios. firme en sus dos pies, aleluya, Dios vigila sobre su palabra para que se cumpla en tu vida, hermana Hilda, en tu vida, hermana Jacqueline, Amén. en tu vida, hermano Amén. Jimmy, en tu vida, hermana Giovanita, en tu vida, hermano Luis, en tu vida, hermana Julia. Esta palabra se va a cumplir a pesar de la Amén. circunstancia, a pesar del problema, a pesar del tamaño de la dificultad. Si la creemos y no dudamos, Dios cumplirá su promesa en nuestra vida, porque Él no miente y Él es fiel para cumplir. Amén. Oh, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Otro versículo que nos habla de tan preciosa personalidad que Dios tiene está en el libro de Números, que nos dice lo mismo, pero lo dice de otra manera. Números 23 nos dice así: Dios no es un hombre para que mienta. Oh, aleluya. Vamos a leerlo. Número 23. Dice aquí, Números 23. 23. A ver, que el versículo se me escapó. Versículo 19, discúlpenme. Números 23, 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, para que vuelva atrás. Si Dios dijo algo, Dios no va a volver atrás de lo que prometió. Versículo 19 todavía dice: Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Amados hermanos, quiero decirle que Dios envió su palabra y su palabra lo representa a Él. Su palabra representa a Dios. Y Dios, Él dice así: si no puedo cumplir lo que te he prometido, entonces si mi palabra no es buena, entonces si mi palabra no es digna de ser aceptada, entonces yo mismo, mi propia persona, Dios mismo, se coloca en la posición de tampoco ser aceptado o llevado a serio. Porque su palabra fue enviada para representarlo a Él. Amén. Así como tu palabra te representa, ¿sí o no? Tu palabra, tu compromiso, alguna palabra que usted dio, alguna promesa que usted dio, te representa a ti, ¿sí o no? Amén. Hubo una persona que una vez se vio en la necesidad de prometer algo a alguien que no conocía. Esta persona no lo conocía y se vio la necesidad de prometerle algo. Era una persona adinerada y cuando se acabó el combustible tuvo que llegar con la justa a la estación de combustible, pero más allá estaba sus tierras, sus posesiones.
Y él se vio la necesidad de pedirle, por favor, necesito un poco de combustible para llegar, pero así que llego, vuelvo y te pago el íntegro de lo que me has puesto en el combustible. Y como esta persona no conocía a este hombre adinerado, le pareció un poco difícil aceptar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque es difícil creer la palabra de alguien que usted no conoce. Lo mismo es en lo espiritual. Nos es difícil aceptarle la palabra de Dios de un Dios que no conocemos bien. Pero esta noche estamos pasando a conocer algunos atributos de la personalidad de este Dios, para que podamos confiar. Amén, amén. Bueno, para hacer Gloria a la Dios. historia corta, bueno, esta persona estaba dudando y este hombre adinerado le tuvo que decir, si supieras quién es el que te está pidiendo y quién es el que se está prometiendo, tú le darías con toda confianza, porque era una persona que tenía la costumbre de cumplir y honrar sus compromisos y tenía los recursos para cumplir lo que había prometido. Si supieras quién es el que te está prometiendo, podrías aceptar fácilmente su promesa, le dijo. Pero yo quiero hacer mía estas mismas palabras. Si supieras quién es el que te está prometiendo aquí, Aleluya. no cuestionarías ni dudarías y simplemente con todo gozo dirías, amén, Señor. Yo creo tu palabra. Gloria a Dios. Yo creo en tu promesa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe? En ningún lugar en la Biblia yo Gloria a Dios. encuentro a un Dios con falta de firmeza, con inconstancia. Un momento dice una cosa, después dice otra cosa. Gracias a Dios, Dios no es así. Amén. El Dios que nos habla no es un Dios que falta transparencia, que dice las cosas a medias, o que promete pero no cumple, o un Dios que se olvida. Gracias, Katia. Gracias a Dios, mi Dios no es así. Al contrario, cuando leo la Biblia encuentro un Dios íntegro, un Dios firme, un Dios constante en su palabra y un Dios que tiene poder para cumplir todo aquello que nos ha prometido. Aleluya. Dios es un Dios de carácter. Dios es un Dios de integridad. Entonces, hoy podemos apoyarnos en lo que dice la Biblia simplemente por conocer los atributos que Dios tiene en su personalidad. Y yo encuentro a un Dios íntegro. Salmo 138. Yo soy como una ametralladora de versículos esta noche. Salmo 138. En el versículo 2 voy a encontrar que Dios ha elevado su palabra y ha elevado su propio nombre a un mismo nivel. Salmo 138, versículo 2. Dice en el verso 1, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Has engrandecido tu nombre y tu palabra por encima de todas las otras cosas. Por encima de todo, Dios ha engrandecido dos cosas, su nombre y su palabra. Él dice, si mi palabra no es buena, entonces mi nombre tampoco es bueno. Dios ha elevado su palabra y su nombre a un mismo nivel. Y él dice y nos invita a creer en él. Si mi palabra no es buena, entonces mi nombre tampoco es bueno. Pero gracias a Dios, su nombre es fiel y verdadero. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria Por a Dios. eso es que podemos apoyarnos en su palabra. Por eso es que podemos confiar en él. Otro salmo que nos ayude a apoyarnos en su palabra. Salmo 89, por favor. Salmo 89. Vamos a ver en el versículo 34. Mira cómo Dios está hablándote a ti en esta noche. Salmo 89, versículos 33 y 34. Salmo 89, 33 y 34 dice así.
mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Dios no falsea su verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Aleluya. Le pregunto a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿será que podemos confiar en un Dios así? Que nos dice en su palabra que Él es fiel, que no miente, que no vuelve atrás, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para... ¿Será que podemos confiar en un Dios así? Que dice, Amén, no aleluya. cambiaré lo que ha salido de mi boca. Por supuesto que sí. Gloria a Por Dios. supuesto que Gloria a podemos Dios. tomar a Dios por su propia palabra. Aleluya. Y ser como Amén, aquellos amén. pequeños niños que recibieron la promesa de su papá. Te voy a comprar una bicicleta. Ese niño toma a su padre por su propia palabra. Y papá puede pasar en momentos donde no tiene el dinero, pero el niño va con simplemente la promesa. Tú me prometiste mi bicicleta. ¿Sí o no, amados hermanos? Los hijitos van Gloria al a padre con la palabra y el papá no tiene otro argumento. Sí, pues yo prometí. ¿Qué puedo hacer? No puedo volver atrás porque el hijito está, tú me prometiste mi bicicleta y está feliz. El niño está contento. Mi papá me prometió mi bicicleta y el papá tiene que hacer el esfuerzo, buscar de un lado u otro para cumplir aquello que ha prometido. ¿Y sabe qué? La Biblia nos invita a creer la palabra de Dios de la misma manera. Amén. E ir a Dios apenas con su promesa. Gloria a Dios. Y estar felices porque papá prometió, él va a cumplir. Gloria a Dios. Tal vez los Amén, padres amén. naturales a veces no tengan los recursos para cumplir, pero el Dios que hizo la promesa es fiel y poderoso para cumplir. Para ir terminando, Amén. porque el tiempo nos está ganando, yo quiero hacer un ejemplo y voy a utilizar a estos dos que utilicé, a Abraham y a Sara, para que usted vea estas dos características que vamos a encontrar en Dios. Vamos al libro de Romanos, por favor, en el capítulo 4, y voy terminando con esta ilustración. Romanos en el capítulo 4. ¿Sabe? Cuando alguien promete algo, se necesitan dos características necesarias. Número uno, que la persona tenga la capacidad de cumplir. Porque ¿de qué sirve prometer algo y no tiene los recursos o la capacidad o la habilidad de cumplirla? Entonces usted diría, bueno, me está prometiendo algo que no tiene en sí mismo la capacidad de cumplir. Vamos al libro de Romanos y vamos a encontrar a Abraham. Vamos a leer en el versículo 19, aunque vamos a retroceder al versículo 17 para entender lo que está sucediendo aquí. Dice así, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes y delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Tome este otro atributo de Dios. Puede que no esté sucediendo todavía, pero Dios llama las cosas que no son como si ya fuese. Aleluya. Te he puesto por padre y él todavía no tenía ni siquiera un hijo. Pero esta palabra era para Abraham creerla en su corazón y Dios poder manifestarlo y cumplirlo en su vida. Versículo 18 nos dice que Abraham creyó. Oh, gloria a Dios. Aquí está el secreto de cómo hacer que lo que Dios promete se cumpla. Creyendo. Creyendo la palabra. No necesito un ángel viniendo. No necesito una nube llenando mi casa. Una voz hablando. Giovanita, Giovanita, voy a cumplir mi palabra para ti. Amado, tome a Dios por la palabra. Simplemente porque Dios la prometió. Abraham creyó. Amén. Creyó en esperanza contra esperanza, porque su caso no tenía esperanza natural. Pero contra todo pronóstico, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas gentes.
conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oh, el día de hoy yo quiero que usted se anime y empiece a dar glorias a Dios, porque aquel que prometió, amén, Él es fiel para cumplir. Abraham no tenía hijos todavía, pero ya se está regocijando de haber creído en la promesa. Así como el niño que sale saltando cuando el papá le ha prometido la bicicleta, el niño ya sale a contarle a sus amiguitos: tengo una bicicleta, mi papá me va a comprar mi bicicleta. Ya está celebrando y anticipando el cumplimiento de la promesa. Amén. Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Quiero que se quede con usted esta expresión. Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido. Voy a repetirlo para ti. Dios es poderoso para hacer lo que nos ha prometido. Hermano Luis, hermana Hilda, Dios es poderoso para hacer lo que te ha prometido. Dios es poderoso, hermana Julia, Jacqueline, Dios es poderoso, Dios tiene poder, Dios tiene capacidad, Dios tiene recursos para hacer lo que promete. No hay escasez en Dios. Él es poderoso para hacer lo que lo promete. Abraham creyó que Dios era poderoso, que tenía las condiciones para hacer que aquello que prometió se cumpla. Aleluya. Pero para que una persona cumpla su promesa, no es suficiente. Es importante que la persona tenga recursos para poder, y yo puedo tomar esta promesa, porque veo que la persona tiene las condiciones para cumplirlo, ¿sí o no? Si yo vengo y les prometo a usted, hermano, hermana, para el mes de abril, yo voy a hacer que el hermano Jimmy sea el próximo presidente del Perú. Yo puedo prometerlo, pero usted sabe que yo no tengo en mí mismo la capacidad ni las condiciones de hacer que se cumpla, ¿sí o no? Disculpe, hermano Jimmy, si estoy animándolo a usted a ser el próximo presidente del Perú, pero no tengo en mí mismo la capacidad para hacerlo. Entonces, a veces nos es difícil aceptar la promesa de alguien porque sabemos que no tiene las capacidades, no tiene las condiciones para cumplir. Pero Abraham encontró en Dios que Dios tenía la capacidad, el poder. Y quiero decirle a usted, Dios es todopoderoso. Él tiene suficiente poder para hacer aquello que te ha prometido. Aunque parezca imposible en nuestra mente, deleites en esta promesa. Él es poderoso para hacer lo que me ha prometido. Amén, aleluya. Derribe cada mentira de Satanás con esta palabra. Él es poderoso para cumplir lo que me ha prometido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levántese contra toda mentira y engaño de Satanás que te ha dicho no va a suceder, no va a pasar. Con esta palabra que salga de tu boca: Satanás, Dios es poderoso para hacer lo que me ha prometido. Lo que me ha prometido. Yo veré la promesa de Dios cumpliéndose en mi vida. Amén. Apague toda mentira de Satanás con esta verdad preciosa. Dios es poderoso para hacer lo que me ha prometido. Aleluya. Y usted está peleando la buena batalla de la fe. Y estará firme hasta que la promesa se manifieste. Número 2. Vamos a Hebreos, porque el tiempo ya me está ganando. Hebreos en el capítulo 11. Y vamos a encontrar la parte de Sara. Sara también tenía que creer, ¿se acuerda? Vamos a leer en el versículo, Hebreos capítulo 11. En el versículo
11 también. Hebreos 11:11. Y vamos a ver el lado de Sara. Dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y Abraham tenía 100 años, entonces Sara tenía 90 años. Pues una mujer que toda su vida había sido estéril y anciana de 90 años recibió poder para engendrar y dar a luz simplemente porque creyó en Dios. Mire aquí la característica de Sara. Recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Junte estas dos personas, Abraham y a Sara, y coloque estas dos características de alguien que hace una promesa y la cumple. Que tenga la capacidad para cumplir y que tenga integridad en su personalidad. Que tenga la costumbre de cumplir sus promesas. Gloria a Dios. Abraham creyó que Dios tenía poder para cumplirlo y Sara creyó que Dios era fiel para cumplir. Estos dos ingredientes necesitan estar en nuestros corazones. Amados hermanos, Dios tiene el poder para cumplir y Dios es fiel para cumplir. Aleluya. Él no tiene la costumbre Dios. de dejar una promesa sin cumplir. Dios no deja sus promesas al aire ni por la mitad. Él es íntegro. Él tiene un carácter perfecto. Él es fiel. Amén. Oh, aleluya. Amén. Él es Gloria a Dios. fiel. Y Él es fiel a su propia palabra. Aleluya. Él es fiel a sus propias Señor, promesas. gracias. Salmo 119, verso 89, mi segundo final, ya estoy terminando. Dice así, Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Dios, está establecida tu palabra en el cielo. Aleluya. Quiero decirle algo, mi amado hermano. La palabra de Dios está concebida para producir resultados. Dios no envía su palabra para que no produzca nada. Con esto termino. Dios envía su palabra que lo representa a Él, pero en su palabra está el poder para cumplir aquello que le está diciendo. Dios envía su palabra como su representante, pero dentro de esa palabra también está la capacidad para cumplirla. Es por eso que Israel necesitaba sanidad, pero Dios envió su palabra y lo sanó. Porque su palabra lo representaba a él, pero también estaba el poder para producir sanidad en estas personas. Gloria a Dios. La palabra de Dios fue concebida para producir resultados. Y termino mi tercer final en Isaías 55, versículo 10. Dios no tiene la expectativa que su palabra no produzca ningún resultado. Al contrario, Dios tiene la expectativa que su palabra se cumpla. Isaías 55, versículo 10. Y prepárese para alegrarse en su corazón de este pasaje. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Aleluya. Amados, cuando Dios liberó su palabra,
también le dio orden a su palabra para que se cumpla. Dios no tiene expectativa de que vuelva a ella, a él, sin que haya producido un resultado. Él dice, mi palabra es como la lluvia. Cuando la lluvia desciende, ella no vuelve porque se vuelve a evaporar, ¿sí o no? Pero no vuelve sin haber hecho su función de regar la tierra y reverdecer todo. Y Dios dice, mi palabra es así, como la lluvia, aleluya. Yo la libero desde mi boca, yo la libero con una orden y no tengo expectativa de que vuelva a mí vacía. Tengo la expectativa de que vaya y haga y prospere en aquello para cual yo la estoy enviando. Dios tiene una palabra que ha comisionado para bendecir la obra de tus manos. Dios aún tiene una palabra para que ha comisionado para hacer que vivas en paz y no en tribulación. Ya no más vamos a hablar palabra de muerte. Vamos a hablar la palabra de Dios y la palabra de vida. Y habla la palabra sobre tu cuerpo. Habla la palabra sobre tu espina dorsal, sobre tus riñones. Empieza a hablar la palabra porque Dios envió su palabra y Dios tiene pensado que ella se cumpla en tu vida. Riñones, oigan la palabra de Dios y reciban sanidad, reciban virtud. Aleluya. Presión sanguínea alta en el nombre de Jesús. Y cuerpo recibiendo el poder sanador. Todo síntoma de diabetes dejando mi cuerpo. Mi cuerpo es vivificado por la propia palabra que Dios envió para liberar su virtud en mí. No va a salir palabra de muerte sobre mi vida, sino la palabra que trae vida, la palabra de Dios. Oh Padre, yo te agradezco en esta noche por este discipulado. Hoy estamos comenzando y colocando el primer fundamento. ¿Por qué confiar en la Biblia? ¿Por qué confiar en las palabras de este libro? ¿Por qué apoyar toda nuestra vida, nuestro futuro, nuestro presente en estas palabras de este libro y poder descansar en ellas? Y hemos aprendido porque hay un Dios detrás de esta palabra que vigila sobre su palabra para cumplirla. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche, porque estamos dando un primer gran paso de una vida victoriosa, la vida de Jesús, la vida que cree la palabra tal como ella está y se atreve a descansar sabiendo y conociendo la personalidad de aquel Dios que hizo la promesa. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te doy gracias, Señor, porque tú no mientes. Te doy gracias, Señor, porque tú no vuelves atrás. Te doy gracias, Señor, porque tú no fallas. En el nombre precioso de Jesús. Y si usted lo cree, diga amén. Amén, amén, amén. Y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Ahora quiero invitarle a abrir sus micrófonos, a encender sus cámaras si usted lo desea. Y ahora vamos a tomar un tiempo de comentarios y de preguntas, si hubiera. Este es un tiempo de discipulado, un tiempo nuevo. Todo lo que usted ha escuchado, ¿no? Especialmente lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, este es el momento que usted puede hacer preguntas y ahí está el pastor para poder subsanar cada duda. Y si no tuviera duda, tiene un comentario positivo, algo que Dios habló contigo esta noche, puede compartirlo mientras estamos todavía unidos en esta reunión. ¿Qué les pareció? Eso es lo primero que quisiera saber. ¿Qué les está pareciendo este discipulado? Pueden abrir los micrófonos. El que quisiera hablar puede hacer. Puede comenzar, hermanita Hilda, si quiere comentar algo. Primeramente, ante todo, Dios me los bendiga y me los guarde a todos. Amén. Y decirle que ha sido de bendición porque ha hecho que
cada día aumente más mi fe. Que a Aleluya. pesar de las adversidades, la palabra de Dios es poderosa y que la palabra de Dios es la misma hoy, mañana y por siempre. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Hilda. Amén. Dios ¿Alguien me lo quiere bendiga y comentar? me lo guarde a todos. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hermanita Julia, hermanito Luis, hermano Jimmy, quisiéramos conocerlo. Giovanita, Luis. Amén. ¿Me escucha? Sí, Sí. te Sí, escuchamos, amén. Giovanita. Buenas noches, pastores. Buenas Buenas noches, noches. hermanos. Muy agradecida al Señor por su palabra. Realmente ha sido de mucha bendición para mi vida y sobre todo los versículos que me han impactado y me han hecho recordar promesas que el Señor tiene y que muchas veces uno como persona a veces nos olvidamos, ¿no? Pero el Señor no se olvida de sus promesas, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. Y realmente estoy muy agradecida al Señor que me ha, como dice Amén. su palabra, ¿no? Su palabra no volverá vacía, ¿no? Sino Eso Eso. es. que Él lo hará y lo que yo quiero será prosperará en aquello para que la envió, ¿no? Amén. Entonces, yo le agradezco al Señor por su palabra y que Él va a cumplir sus promesas, aunque muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿no? Y a veces cuando vemos las cosas tan difíciles y complicadas y venimos orando muchos años y a veces no vemos las respuestas, pero en esta noche, el Señor, le doy gracias al Señor por su palabra y por volverme a hacer recordar que Él es fiel en su palabra, que Él va a cumplir, que no vuelve vacía, sino que Él lo hará y va a cumplir su promesa Amén. con mi vida, con mi familia, y que Él es fiel en ello y Él está con nosotros. Y gracias a su palabra, gracias pastores por esta enseñanza que ha sido muy preciosa, estoy muy bendecida. Mi fe se ha fortalecido aún más todavía y con Amén. mucha alegría y con mucho gozo en agradecimiento al Señor, que el Señor les siga bendiciendo y siempre estamos orando por ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias a ustedes. Amén. No te olvides, Giovanita, entonces, de las personas que estabas discipulando, anímalas para que no se pierdan el próximo discipulado. Amén, pastor. Sí, he estado ahí hablando con ellas, no sé, con Creo que Jimmy Jacqueline es estaba. sí, Sí, Jacqueline estaba hasta ahora Jimmy poco. es una hermana mía, amiga mía y hermana también, y ella está ahí también conectada, creo que es el celular de su esposo, Sí. pero me estaba Oh, diciendo que no escuchaba muy bien, no sé si estará escuchando ahorita, pero me dijo que no escuchaba muy bien el sonido, pero Hay le invité y que, ahí está. ya. Mira, lo que vamos a hacer, yo estoy grabando esto y voy a intentar subirlo al canal, a YouTube, al canal de la Ujú. iglesia, por si lo quieres volver a escuchar, ¿ya? Lo Ok. voy a hacer ese trabajo ahora y a partir de mañana quizás o a más tardar el próximo sábado, no el sábado, ya va a estar y te voy a disponible. pasar para el WhatsApp, ¿no? El canal en YouTube de la Iglesia Ujú. Verbo de Vida Perú para que las personas puedan recomendarlo y las personas lo puedan escuchar de nuevo. ¿Qué te parece? Ok, pastor, sí, sería bueno, sí, para poder yo enviarles la enseñanza, pastor, para que se animen a poder participar. Yo les digo que va a ser un tiempo así de un despertar en su Amén, vida así cristiana. será. Amén. Amén, sí, pastor, en eso estamos seguros. Amén. Amén. Pues bien, ¿hay alguien más que quiere dar algún comentario, alguna duda tal vez, o alguna cosa que Dios habló con usted hoy antes que nos gane, nos gane la hora? Ahí, pastor, ahí también está mi hermano Luis Vázquez. Luis Vázquez es eso mi es. hermano. Qué También le Ok. bien. invité. Pues un Sí, saludo para amén. Luis Vázquez también entonces. Luis Vázquez, es un gusto para nosotros conocerlo y queremos que usted pueda sentirse muy bien en nuestro medio. Si usted tiene algún cuestionamiento, alguna duda,
No, que no se quede con la duda. Eso es. Entonces, Y si tuviera alguna duda de otro asunto, pues por WhatsApp podemos conversar. Amén. Ok, muchas gracias, buenas noches. Buenas La primera vez que me uno y bueno, estaba escuchando atentamente y bueno, por el momento no tengo alguna pregunta, pero quizás más adelante voy a tener algunas preguntas que le voy a hacer. Gracias. Qué bueno y un gusto una vez más y queremos entonces animarles a no perderse los días jueves porque vamos a tener el discipulado una lección tras otra y vamos a ir construyendo, ¿no? Colocando un fundamento y la siguiente lección va a ayudarnos a traer un poquito más de claridad en otro asunto también, pero si seguimos colocando un fundamento en nuestra vida cristiana. Y ustedes van a ver que cada día de discipulado, cada discipulado va a servir para entender el próximo, ¿no? Entonces, esto va construyendo, ¿no? Y va a ser maravilloso. Entonces, es un gusto poder estar con todos ustedes. Ahora ya estamos ganando. No sé si la hermanita Julia quiere añadir algún comentario, mencionar algo, la hermanita Julia. Sí, pastor, buenas noches. Qué bendición es estar con ustedes verdaderamente y a mí me ha hecho recordar el Señor, ¿no? En Jeremías 11 y 12, pero el 12 es algo que como que él dice, ¿no? Que bien has visto porque yo apresuro. Él está apresurado, ¿para qué? Para darnos la palabra, su palabra, ¿no? Y esa palabra dice, pues, para ponerla por obra. Esa es la verdad que eso a mí me impactó, es como que lo visualicé al Señor apresurado y apurado a darnos palabras, ¿no? Palabra de ánimo, palabra de vida, ¿no? Y verdad que doy gracias a Dios por su palabra, que nos anima a continuar la obra, ¿no? Porque la obra es de Él, la obra es del Señor y muchas bendiciones por ustedes, verdaderamente que nos ayude bastante en nuestro caminar y sobre todo, como dice usted, no, aún pasemos lo que pasemos, pero bueno, confiamos en Él, que Él es fiel. Amén. Dios es fiel y nos ama. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, queridos. Entonces, un gusto estar con todos ustedes. Les esperamos día domingo a las 5 de la tarde en nuestro culto dominical. Amén. Y ahí vamos a tener toda una enseñanza. Invite personas, ¿no? Para que estemos todos juntos aprendiendo más de Dios en este tiempo que es difícil, pero con el Señor podemos pasar por cualquier circunstancia, porque Él está con nosotros. Amén. Entonces, somos la Iglesia Verbo de Vida y queremos lanzarle un desafío. Invite personas para que el próximo culto el domingo a las 5 o el discipulado del jueves a las 8 de la noche puedan también participar y tener un despertar en su vida espiritual, crecimiento y sobre todo Dios haciéndose presente en sus vidas, teniendo un cristianismo con resultados y con evidencias del Dios vivo al cual nosotros servimos. Aleluya. Tenemos grandes expectativas. Este es el discipulado de nuestro ministerio Verbo de Vida. Amamos a cada uno de ustedes y ya están en nuestras oraciones. Entonces terminamos el día de hoy. Nos despedimos. Amén. Pero sepan una cosa. Dios es fiel en aquello que ha prometido. Amén. Bendiciones para ustedes. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones en Surco. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches allá en el Callao. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.